El asambleísta César Montúfar, de Concertación Nacional. Asambleísta, buenos días y bienvenido. Usted ha cuestionado en las últimas horas el último informe presentado ya por el asambleísta Mauro Andino y presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, y ha manifestado que se han hecho algunos cambios de última hora que no fueron los votados o aprobados en primera instancia. El señor Andino ha rechazado totalmente sus declaraciones y ha manifestado que no ha cambiado nada, pero usted ha enviado un detalle comparando los artículos que estaban aprobados con los que finalmente van a ir al Pleno. Quisiera preguntarle, de todos los artículos modificados, ¿hay una modificación sustancial que preocupe y a la que debamos ponerle atención? Mire, la modificación de los artículos 1, 6, 9, 14, 15, podríamos decir son modificaciones formales. Lo que buscaban allí es limpiar la idea, maquillar el texto para que la gente no pensara que se están regulando las redes sociales, como en realidad el texto sí lo permite, que podríamos hablar después. Lo más grave, en lo que yo creo que sí tenemos que concentrar nuestra atención, es en el cambio que se produce en el artículo 18. El artículo 18 tiene dos cambios fundamentales. Primero, se agrega un número más. Y ese número, en primer lugar, permite que el Consejo de Comunicación vigile a la Autoridad de Telecomunicaciones para la concesión de frecuencias. Pero lo más grave es lo que ocurre en el número 9. En ese número 9 se habla del registro de medios. Uno de los temas que incorpora esta ley es que este Consejo de Regulación va a tener un registro de medios. Yo quisiera leer este artículo porque es un artículo muy importante que me permite ir a otro tema. Dice, entre las atribuciones del Consejo, elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional de Medios de Comunicación impresos de radio, televisión, audio y video por suscripción y digitales. Ellos están diciendo que no van a regular las redes sociales, pero hablan, o el Internet, pero hablan de medios digitales y de establecimiento de un Registro Nacional de Medios digitales. Y lo que cambia es que retiran de este número la última frase que establecía claramente, de acuerdo a lo que aprobó además el compromiso ético político de diciembre del 2009, que este registro no constituirá ningún requisito para autorizar o quitar el permiso de funcionamiento de un medio de comunicación. Esto sí es muy grave. ¿Qué podría pasar? Evidentemente, si hay un medio de comunicación, en este caso digital, que no se ha registrado, que no ha cambiado su domicilio, que no ha informado a este Consejo de Regulación todopoderoso, que por ejemplo entre los propietarios, quienes gestionan, quienes dirigen este medio de comunicación, ha habido un cambio de personas. Esto podría significar que se está abriendo la puerta para que ese medio pueda de alguna manera ser sancionado. Se abre la puerta para ello. Entonces, el punto aquí es la autenticidad del informe. El asambleísta Mauro Andino ha manifestado en varias ocasiones que esto de los medios digitales se refiere exclusivamente a a los medios digitales de los medios de comunicación formales, privados, por decirlo así. Por ejemplo, el comercio tiene su periódico físico y también tiene una página de internet del mismo periódico en el que informa de la misma manera que lo hace en su periódico físico. Él interpreta que medios digitales son únicamente esos, pero ¿el concepto se puede ampliar? Por supuesto que sí, y ese es uno de los grandes problemas ya de fondo de este informe. En este informe complementario se utilizan de manera, diría, indiscriminada, sin una precisión conceptual que deberíamos reclamar a una ley de tanta importancia, las palabras información, contenido y mensaje. Le voy a leer un artículo que quizá es un artículo que yo siempre lo leo porque da muestra del lugar donde nos quiere llevar, del lugar al que nos quiere llegar esta ley de comunicación. Artículo 10, sobre contenido violento. Yo les pido a los televidentes quizá poner una atención especial a ese artículo. Dice, para efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento todo mensaje, que se difunda por cualquier medio. Es decir, que yo cojo mi teléfono y envío un mensaje, estaríamos entendiendo que estamos... Claro. Mensajes son los que se envían a través de mensajes de texto, mensajes a través de una red social, mensajes en correo electrónico, etcétera, etcétera. Que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica. Imagínense, fuerza psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como contra los seres vivos y la naturaleza. ¿Puede usted entender un mensaje que implique violencia psicológica en contra de la naturaleza?
según este artículo, cuando habla de la definición de contenido violento, tanto en contextos reales, ficticios o fantásticos. Es decir, estamos hablando de una definición tan amplia del uso de mensajes, información, contenidos, que abre la puerta de manera definitiva para que se pueda regular el Internet, las redes sociales, para que se pueda regular e intervenir sobre este mundo virtual. Ese es un problema de fondo que tiene ese artículo. Ahora, la pregunta que yo le hice en algún momento a Mauro Andino, que estuvo aquí la semana pasada, es, digamos, abierta esa puerta, ¿cómo se ejercerá el control o cómo se sancionará a las personas que, por ejemplo, envían un mensaje y, digamos, hacen uso de este lenguaje violento o injurian a otra persona? O mensaje discriminatorio. Exactamente, porque no todas las personas firman con su propio nombre y apellido. Es que eso es el punto. Por eso es que estamos hablando y por eso yo resaltaba el tema de este Registro Nacional de Medios de Comunicación que tendrá que mantener y actualizar el Consejo, en donde se habla de medios digitales. Lo que se busca es ubicar. Se busca tener identificadas a las personas, tener identificados estos medios, ya no solamente impresos, audiovisuales, sino también estos medios digitales, para así, desde la conveniencia política de un consejo controlado por el Ejecutivo, entonces abrir la puerta a las sanciones. El principal, o uno de los principales problemas de esta ley es su ambigüedad, las puertas que abren. Se dieron cuenta la reacción que iba a haber del país, de los ciudadanos, de los jóvenes, si querían meter directamente en las redes sociales. Por eso maquillaron el informe, quitando redes, plataformas tecnológicas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo esa es la intención y aquí está abierta la puerta. Una segunda gran amenaza de este proyecto, de este informe complementario, si me permite, Janet, es este intento claro, a través de varios artículos, especialmente uno, de intervenir por parte de este Consejo Todopoderoso de Regulación sobre los contenidos informativos de los medios. Mire, aquí hay un artículo, a mí me gusta hablar sobre todo con los textos y haciendo referencia específicamente a los artículos. Quisiera yo leerles específicamente el artículo 15, la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación. Aquí en este artículo se dice, mire, que el Consejo de Regulación y de Desarrollo de la Comunicación ordenará a los medios de comunicación la publicación de una réplica, rectificación o respuesta. ¿Qué significa esto? Mañana cualquier medio de comunicación denuncia un acto de corrupción de un ministro de Estado. Al día siguiente, esté usted segura que el Consejo va a ordenar que en todo el espacio informativo esté el ministro o sus asesores o sus subsecretarios explicando supuestamente o desvirtuando la acusación hecha. De esa manera, lo que vamos a tener es una comunicación controlada, donde habrá evidentemente censura previa para que las autoridades o los funcionarios denunciados, está dando un ejemplo, ¿no es cierto?, puedan copar los espacios informativos, negando el derecho de los ciudadanos a enterarnos más, a informarnos sobre los temas que están aquí, que serían denunciados. Pero a ver, actuando del lado de la lógica y de la buena fe, ¿no debería ese Consejo de Regulación, en el ejemplo que usted ha planteado, primero analizar los argumentos, pruebas y demás que el medio, en este caso, habría presentado para decir que una persona es corrupta antes de ordenar la rectificación? Es que mire, aquí evidentemente se dice eso, que va a haber un debido proceso, es otra de las palabras que aumentaron, el debido proceso, etcétera, etcétera, precisamente en este artículo. Pero el problema no es ese. El problema es que en todos los países del mundo donde existe este derecho, que es un derecho válido, que si yo soy injuriado, si hay una información incorrecta, tengo derecho a que el medio rectifique. Este derecho, que en todos los países democráticos va por la vía judicial, aquí se lo intenta meter por la vía administrativa. Es decir, en otros países, usted revisa la legislación comparada, la rectificación, réplica o respuesta, son derechos constitucionales válidos a los que tenemos derecho los ciudadanos. Pero el problema es que, más bien, en otros países es a través de un proceso judicial que un juez ordena aquello si es que el medio se niega. Aquí lo que se busca es que sea a través de una medida administrativa, es decir, el Consejo de Comunicación, con control del Ejecutivo, control absoluto del Ejecutivo, ordenando a los medios de comunicación qué poner, qué no poner, qué rectificar, cómo rectificar, en qué espacio rectificar, de acuerdo a las conveniencias, en este caso evidentemente del poder dominante en la sociedad. En cuanto a la propiedad de los medios, y con esto termino, se ha determinado que nadie puede tener más del 6% de acciones dentro de un medio de comunicación, lo cual, digamos, multiplicaría el número de accionistas que debería tener un medio de comunicación de carácter nacional. Pero me pregunto, ¿eso cómo influirá, por ejemplo, en la venta de los canales que hoy están en manos del Estado, los 2 canales incautados? Porque ¿a quién, digamos, se dificulta esa venta? ¿A quién le interesa tener un 6% de un medio de comunicación y no tener absolutamente nada más? Mire,
Aquí hubo un debate dentro de la comisión. Nosotros planteamos que se tomara como referencia más bien la legislación en el ámbito de la ley de compañías. Y se utilizó, yo creo que de manera sorprendente e ilógica, más bien como referencia la ley de instituciones financieras. No hay un criterio claro al respecto, ni en la una ni en la otra, pero debió tomarse como referencia más bien el ámbito de la ley de compañías. Pero lo más grave en este articulado, Janet, es que es absolutamente discriminatorio en contra de los medios de comunicación. Lo que la pregunta 3 consultó al pueblo ecuatoriano es... y en la pregunta 3 se hablaba de empresas nacionales de comunicación o empresas privadas de comunicación de carácter nacional. Allí no únicamente están los medios de comunicación y las empresas de telecomunicaciones, están las empresas publicitarias. ¿Hay acaso en Carondelet a alguien que le interesa que las empresas de publicidad no ingresen dentro de esta normativa? Otro tipo de empresas de comunicación. ¿Por qué se entiende empresas privadas de comunicación únicamente a los medios de comunicación y a las empresas de telecomunicaciones y solamente a ellas se les intenta regular? Es claramente discriminatorio. Mire, yo creo que todo esto está haciendo, Janet, en la ciudadanía está generando muchísima preocupación. Yo creo que ha comenzado ya, y es muy importante en el país, una fase, yo diría, patriótica, de movilización ciudadana. Justamente ahora, tal vez usted conoce, he sido invitado, porque no somos políticos ni asambleístas los que estamos convocando, sino grupos ciudadanos como los Cabreados y el movimiento Juan Montalvo. Grupos ciudadanos que están llamando a los ciudadanos a enterarse más sobre la ley de comunicación, a movilizarse, a no permitir que a través de este tipo de legislación se intente conculcar derechos ciudadanos tan importantes. Así que yo creo que la lucha está, en la lucha seguimos. Para el gobierno, que ha sido muy difícil conseguir una mayoría en la Asamblea Nacional para nombrar autoridades, va a ser mucho más difícil ponernos una mordaza a los ecuatorianos, y yo creo que tenemos que enterarnos y analizar los graves riesgos que tiene esta normativa que ha sido aprobada por la Comisión de Comunicación y que está a punto de pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, asambleísta César Montúfar, por estar aquí en esta mañana.